puesto una columna y he hecho una carga puntual y quitar el peso a los muros, ¿sí? Como comentaban algunos, esos muros pues se hacían muy pesados, ¿sí? Más o menos aquí sacamos una carga tipo que vendría siendo, ¿sí? Y les comentaba yo que había otra, ¿no? Que había otra que era sacar áreas tributarias, ¿sí? Esas áreas tributarias, por ejemplo, sí van a variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de entrada, pues si manejamos esto, por ejemplo, toda esta área tributaria como está el color magenta, entonces, ¿qué hacemos? Pues como decimos nosotros, que este pedazo de triángulo que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, que es por ejemplo, sí está entrando dentro de ese muro, por ejemplo, de acuerdo a esta figura, ¿sí? Si volvemos a marcar, por ejemplo, agarramos y decimos que es por ejemplo, sí está entrando dentro de esa área tributaria. Entonces, aquí nos está indicando que efectivamente la mitad de esa losa se va hacia este muro y esta losa va hacia este muro, ¿sí? Es lo que nos está indicando. Y al final de cuentas, pues decimos que es también, ¿no? Y también todo esto, ¿sí? Entonces, sí está diciendo que lo está transformando, ¿sí? Lo está transformando. Y aquí, por ejemplo, también toda esta carga, ¿no? Toda esta carga que cargaba la estructura, pues prácticamente también se va hacia ese muro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, si a alguien se le ocurre sacar esa área, por ejemplo, va a encontrar tal vez la manera de cómo decir, ¿no? La repartición de cargas. Alguien va a decir, bueno, yo saco esa área, ¿sí? Y al sacar esa área, pues yo voy a tener cuánto área por metro cuadrado los tenemos, ¿sí? Y nada más voy a multiplicar por esa área. Entonces, ahorita les indico cuánto es el área según lo que yo saqué, ¿sí? Ustedes lo van a confirmar dibujando en el AutoCAD. Yo saqué que todo esto, por ejemplo, toda esta área, ¿sí? Tiene un peso por ejemplo, acabo de notar, tiene un área de 25.24 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el área. ¿Sí? Que yo lo marqué ahorita. ¿Sí? Que vendría siendo esa parte que le estoy comentando, ¿no? Entonces, para esta zona, por ejemplo, alguien diría, toda esta zona pesa eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían la cimentación así de forma rápida? Pues multiplicar 25, 24, ¿sí? Lo multiplican por los pesos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que tienen ahí de 891 y por 904, ¿sí? Esos son los pesos factorizados y ya automáticamente, ahorita lo hago, ¿no? Para ver cómo, van a ver que va a haber un poco de diferencia, ¿sí? Y entonces vamos a verificar por qué es la diferencia, ¿no? Entre una metodología y la otra, y también ustedes deciden con cuál me quedo, ¿sí? Algunos decían, ¿sabes qué? Pues me quedo con áreas tributarias o me voy con bajada de áreas, ¿no? Eso es lo que realmente vamos a trabajar. Bueno, entonces decimos nosotros, que ya tenemos acá, el primer peso, el área. Entonces decimos acá, que el área es igual a 2524 metros cuadrados, según lo que yo saqué, todo esta área. Ustedes lo rectifican de favor. Entonces el peso ya sabemos que es 891, ¿sí? Lo tenemos como peso, 891, y entonces vamos a ver cuánto vamos a sacar. ¿Sí? De azotea. Bueno, y los que no quieran, no quería participar, no levanté la mano. Ahí está. ¿Sí? Que no lo regañen. Es 891 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? En entrepiso es de 909, ¿sí? Kilogramos por metro cuadrado. Entonces, para sacar el peso, pues simplemente es eso, ¿no? ¿Sí? Azotea. 25.24 lo multiplicamos por 891, ¿sí? Y entrepiso
lo mismo, 25.24, bueno, a ver qué es metros cuadrados, voy a poner, no le puse ahí, por 909, ¿no? Kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si sacamos esas operaciones, ¿sí? Decimos que es 25.24 por 891. Ahí tenemos ya peso, ¿sí? Peso porque se elimina esto con esto, es un peso. Entonces es un peso de 22.488.84, ¿sí? Y en el otro, por ejemplo, que también eso lo vamos a checar, saben que este modelo, lo vamos a hacer el lunes, entonces el lunes ya ténganlo en el SAP para ver cómo lo hacemos en el SAP y ver cómo bajan sus cargas, ¿sí? Claro, entonces el lunes ya traigan su SAP. Punto 16, ¿no? Entonces, si esto lo sumamos, por ejemplo, esto lo podemos sumar, ¿sí? Lo podemos sumar. Entonces, lo podemos sumar porque al final de cuentas vamos a hacer algo, ¿no? Lo sumo. Me sale esto, ¿no? Si está algo pesadón, sale 45, 432. Ustedes van checando, ¿no? Kilogramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Y, por ejemplo, nada más es de puras losas. Entonces, ¿qué nos faltan? Los muros, por ejemplo. Los muros. El muro decíamos que tenía un peso de ¿cuánto de muro? Vamos a ver. Aquí. Tenemos un peso de muros de, como son dos niveles, habíamos dicho que hay un peso de 675 por su factor de carga, ¿sí? Entonces teníamos de 1755, ¿sí? De muros por metro lineal, ¿sí? 1755 kilogramos por metro lineal, ya por los dos niveles, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que generalmente tenemos, por dos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues simplemente, esto es el peso, esto lo vamos a dividir, ¿sí? Lo vamos a dividir entre la longitud del muro, ¿sí? Entonces, son 45.432.00, los dividimos entre 5, que es la longitud del muro, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hacemos la división. Entonces, ya tenemos esto. Entre 5, ¿sí? ¿Qué es esto? Por ejemplo. Es esto, ¿no? Es esto, el 5 metros. Recuerda que se divide entre la longitud del muro. Por ejemplo, acá, ese se dividiría entre todo el muro total, o si fuera más corto, el muro que tenga. Entonces, el muro es de acá hasta acá, ¿no? Son 5 metros. Entonces, por eso se divide entre 5. Y esto nos da ya un peso de 9.000, por ejemplo, 86.40 kilogramos ya por metro lineal. Entonces, si hacemos la suma de la carga, por ejemplo, entonces tenemos que es 1755, ya está en los dos niveles, acuérdense que ya está en los dos niveles, ¿sí? Que este es el nivel 1, es el nivel 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí, por ejemplo, si hacemos aquí un croquis, ¿sí? Aquí tenemos esto, ¿sí? Todo ese peso que estamos indicando, por ejemplo, es una franja de 1 metro, que está de aquí hasta arriba, por ejemplo, ¿sí? Y eso está pesando 1.755, ¿sí? O por separado, ¿no? Si lo quieren hacer en cada nivel, 877.5, ¿no? Entonces, aquí es 877.5, por ejemplo, 877.5 y 877.5. Al final de cuentas, pues nos da esta cantidad, ¿no? Es en cuanto al muro, ¿sí? Por eso está así. Bueno, entonces sumamos esto, más lo que ya tenemos de la losa, ¿sí? Que sacamos ahorita, más la losa, más los 9.086.40, y esto tenemos la carga, ¿sí? 755. Entonces tenemos la carga de 10.841.4 kilogramos sobre metro lineal. Entonces con esta, si le aplicamos esta carga, 10.841.4, lo multiplicamos por el peso propio, ¿sí?
Entonces ya tenemos la carga para la cimentación, ¿sí? ¿Sí? Así, a cimentación, ¿no? Entonces ya tenemos, entonces si observamos acá, pues ya nada más es ver qué peso propio, ¿no? Pero tenemos 10,000, ¿sí? 841. ¿Cómo sacamos acá? Acá pues decíamos que la carga se concentra mucho más, ¿no? ¿Sí? Aquí en este caso, ¿no? Entonces acá tenemos una carga, aquí está, tenemos una carga, creo que ya aquí lo hicimos, ¿no? Sí, tenemos esa parte, ya lo habíamos estado trabajando, ¿no? O sea, esta parte que ya hemos dicho, que ya la habíamos trabajado así por zonas, ¿sí? Nada más es darnos cuenta de que lo que hicimos ese día, ¿sí? Por metro cuadrado, por entre pisos, pues prácticamente es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Ahora, ese esquema, lo vamos a comparar contra lo que hemos bajado nosotros, ¿sí? Y entonces, primero que nada, es primero observar que posiblemente aquí cambie un poco la bajada de cargas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se divide entre este muro, ¿no? ¿Qué hace, qué hicimos acá o qué tratamos, o qué se hizo aquí con bajada de carga que hicimos y lo que estamos rectificando acá, ¿sí? Que aquí la carga de todas esas traves se meten dentro del muro, ¿sí? Todas se meten dentro del muro, ¿ya claro? ¿Y qué es lo que pasa en el otro? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el otro? Vamos a pensar acá. En el otro nos está indicando, por ejemplo, ¿sí? Son dos cosas, ¿no? O sea, cuando tenemos un muro con cargas puntuales, por ejemplo, ¿qué nos indica, por ejemplo, este caso, ¿no? Que es lo que teníamos acá sí, lo que teníamos acá sí, ¿no? Que aquí tenemos una carga puntual nosotros, ya sea acá, o sea acá, y esa carga puntual la distribuíamos acá, ¿sí? Donde si esto es 270, pues prácticamente aquí es 270, ¿sí? Y teníamos aquí otra carga puntual P, ¿sí? Y esa también se dividía y se metía acá, ¿no? Una distancia de 2.70, ¿sí? Donde nos lleguen los cortes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto concentra más la carga. La primera nos dice que esta carga se concentra más en este punto, ¿sí? Con esta carga puntual P, y aquí esta carga, el resto no lo recibe. Entonces, es la primera teoría que nos dice la primera bajada de cargas manual con cargas puntuales. Eso es lo que nos está indicando, ¿sí? ¿Sabe qué? Yo tengo mis cargas puntuales que están llegando y esas cargas se van a repartir nada más en una franja. ¿Y cuál es la franja? Son 270. ¿Sí? Eso es lo que nos indica, ¿sí? Por eso la carga se está concentrando bastante fuerte. Y la segunda metodología, esta que estábamos platicando, esta que le hicimos así, que otra vez la recordamos, que es esta la que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay diferencia por por redondeo nada más, ¿eh? Pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que nos llega a dar, ¿no? Sí, nada más por redondeos. Entonces, ¿qué hace en la segunda? Por ejemplo, en la segunda dice que también tenemos las cargas puntuales P, por ejemplo, ¿sí? Las cargas puntuales P. Y lo que nos dice es que tienes tu carga puntual P, pero lo reparto en toda la carga, ¿sí? ¿Qué hace? Lo reparte en toda la cara, ¿sí? Lo reparte en 5 metros. Por eso esta baja un poco más la capacidad de carga, ¿no? Entonces, son cuestiones ya nada más de enfoques y ver qué es lo que pasa. Y eso, pues le decía yo que el lunes este modelito lo vamos a hacer en el SAP, ¿sí? Y vamos a ver cómo trabaja, ¿sí? Vamos a ver cómo trabaja y cómo distribuye sus cargas, qué tanto de porcentaje es diferente de lo que estamos haciendo aquí ahorita esto, o qué tanto de porcentaje es sumando estas cargas, ¿no? ¿Sí? Sumando estas cargas, lo que aquí todavía nos falta es hacer la suma de las cargas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá, si lo hacemos de manera rápida, vamos a hacerlas. Tenemos la carga puntual de 8,400 más 6,974 más 4,050. Eso lo sumo, ¿sí? Más 69,74 más 4,050. Me da una cantidad de 19,000. ¿Sí? Aquí lo voy a anotar. Los estoy sumando. Ahorita estoy sumando porque ya sé que son puntuales, y ¿no? Que los desglosamos, ¿no? Entonces, si lo sumo, por ejemplo,
esas 3 me da de 9.424 kilogramos. Entonces, si yo sumo estas, porque también están involucradas, ¿sí? Por ejemplo, son 1091 más 1064 más 936 más 955. Esto nos da de 4.000, ¿sí? Vamos a pensar acá, aquí voy a poner otro color. Bueno, aquí olviden la suma, aquí voy a anotar 4.046 de losas. Eso ya está en kilogramos sobre metro lineal, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Sí, vamos a hacer esto, aquí lo voy a borrar. Es esto. Entonces, ¿qué nos falta? Por los muros, que ya habíamos dicho, que son 1.755, ¿sí? Es lo que nos falta. Entonces, los muros que nos falta todavía, entonces son 1.700, bueno, ahí está. Kilogramos sobre metro lineal, ¿sí? Aquí esto lo vamos a dividir entre la altura, que son 270, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar por este resultado, ¿sí? Entonces serían 19.424 entre 270. Y aquí ya nos está dando una carga de 7.194, ¿sí? 0.741, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? ¿Qué es lo que yo traté de hacer acá? Pues simplemente lo concentré, ¿no? O sea, aquí saqué la carga concentrada de los 19.424 y lo divido entre 270, ¿no? Eso es lo que estoy representando acá, ¿no? Sumé todas las cargas, ¿no? ¿Sí? 19.424. Entonces, ¿qué me está aportando? Una carga distribuida de 7.194. ¿Sí? Ahora sí, si sumo, así nada más de rápido, sumo acá, todavía falta esta, ¿no? Todavía falta esa. Esa carga vendría siendo de 7.200, ¿sí? Vamos a anotarlo. Por ejemplo, aquí tenemos de 7.200, ya está en la parte de abajo, y ya lo repartimos entre 270, y tenemos una carga distribuida de 2.000.666, ¿sí? Bueno, así, 2.000, ¿sí? Entonces, esto ya es de esa carga. Entonces, esta carga se suma, entonces ya tenemos que las cargas puntuales tenemos una carga de 7.194, más, por ejemplo, 4046, así rápido, 71.94, más 4046, las losas más los muros, 775, y tenemos una carga aquí que nos sale de 12.000, por ejemplo así, ¿sí? Ya a algunos ahí les ha salido por esa cantidad o muy parecido, ¿no? ¿Sí? Entonces así algo rápido, y se dan cuenta y dicen, bueno, ya nos dimos cuenta que por qué está la diferencia contra este, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? Porque simplemente esta por áreas tributarias que sacamos todo, lo dividimos entre 5 metros, ¿sí? Por lo tanto, pues, si nosotros hacemos eso entre 5 metros, vamos a ver con qué es lo que pasa. ¿Sí? Inge, Sí. Sí, dime. disculpe, varía mucho si las cargas puntuales las hacemos una por una, o sea, cada carga puntual la dividimos, bueno, aquí toca entre la altura del muro Ujú. y ya al final las vamos sumando a que hacer las sumatorias de todas y sumarlas y dividirlas entre la altura del muro. ¿Varía mucho? No, o sea, no puede variar mucho. De hecho, tú puedes hacer 8.000, vamos a pensarlo, ¿no? 8.400 entre 270, ¿no? Más 69.74 entre 2.7. Más 4.050 entre 2.7, ¿sí? Y la cara que te va a dar, pues es va a ser esta, ¿sí? ¿Sí? O sea, 8.400 en 270, más más la sumatoria de 6.974 entre 270, y luego 4.050 entre 270, si lo sumas te va a salir 7.192, ¿sí? Ah,
Sí, ya vi, salen casi igual. Sí, sí, es lo mismo. Sí, por eso yo decía yo que los pueden ir sumando por separado y alguien puede haber dicho eso. Es que, ¿sabe qué? Por ejemplo, ya cada quien cómo se acostumbra a interpretar los resultados, ¿no? Alguien puede haber dicho, yo aquí pongo una carga distribuida acá y le pongo otra carga distribuida o a otro corte y le pongo la carga distribuida y los voy sumando, ¿no? Ahorita lo hice de manera general, ¿no? Pero es lo mismo, sí, sí, puede ser lo mismo. ¿Sí que claro? Sí, sí. Sí, entonces acá, por ejemplo, ya decimos, ¿no? Para ese tramo, por ejemplo, hay una carga de 2195, ¿sí? Pero para ese tramo, por ejemplo, en ese tramo lo voy a marcar aquí. En el tramo de 270, o sea, que el tramo de aquí para acá, pensando que son 270, entonces su carga W vendría siendo de 12.995, ¿sí? Pero para ese tramo, también que 270, su carga W va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nada más su carga W ahí sería los 7.200 entre 2.70, que serían 2.666, más los 40.46, más los 1.755, y en ese tramo, la carga W vale 8.467.66, ¿sí? Si lo ven así, aquí suman, aquí todavía viene la carga, aquí vienen las losas, que vale 4.046, y vienen los muros, que vale 755, y más carga puntual, que son de 2066.67, ¿sí? Entonces nos sale de 8.400. Entonces, si se dan cuenta, hay dos tramos. Esa cimentación tendría dos tramos de carga, ¿sí? Vamos a verle así. Entonces, vea que este es diferente, por ejemplo. ¿Sí? Este es diferente. Entonces, para esta zona, por ejemplo, esta carga se le incrementó más el peso, ¿sí? Que es lo que le faltó acá, ¿sí? Pues simplemente porque la carga puntual la concentra. Pero si sacamos peso, eso es lo que realmente va a pasar en cimentaciones. O sea, hay dos cosas, lo hacen de esta manera o lo hacen de esta manera, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hacen? Es necesario sacar el área. Y aquí, pues, lo van a hacer que hacer en el AutoCAD. ¿Sí? Y acá, pues con sus bajadas de áreas tributarias, lo sacan y al fin de cuentas va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Si eso alguien lo quiere trabajar, ¿sí queda claro? Entonces, es algo que va a pasar, ¿no? Aquí pasa por eso, porque se está concentrando en la carga, ¿no? Entonces, esta metodología es buena por si quieres tener un poco de seguridad, vamos a llamarle así, pero al fin de cuentas te lo incrementa bastante. ¿Por qué? Porque lo concentra en un solo lugar, ¿no? Entonces, hace un incremento, ¿sí? Y por ejemplo, es buena porque pues sacas todo el área que va a cargar. Eso es como que yo lo veo un poquito más racional, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, esta carga. Y eso vamos a ver cómo lo hace el SAP. Ahora vamos a ver cómo lo hace el SAP, cómo nos lo está transmitiendo. ¿Sí queda claro? Cómo tenemos el peso del SAP en una bajada y vamos a ver a cuál de los dos se parece mucho más, ¿no? Bueno, ninguno se va a parecer, ¿no? Entonces, pues le decía yo que hoy en día las bajadas de carga todavía tiene un coco que el doctor Hans en la Autónoma Metropolitana lo está investigando y ya lo presentó hace 2 años, creo, hace un año presentó su propuesta porque se dio cuenta que sí varía bastante y creo que sí. Ah, sí, 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 exactamente como tú lo acabas de decir. Decimos que en primer tramo de 270 tenemos un peso, ¿sí? Y el otro tramo de 270 para acá, que es de aquí, o sea, que es de cara hacia acá, la carga es mucho más pesada. ¿Por qué? Porque concentra más cargas puntuales. Entonces, generalmente siempre va a haber dos pesos. ¿Con cuál van a enseñar con ustedes? Con el más grande. Vamos a llamarle así. Con el más grande pueden enseñar. Alguien me puede decir, ¿sabe qué, Inge? Y si saco el promedio, pues puede ser. O sea, alguien puede decir también, saque 995 más 84.67, ¿sí? Lo divido entre 2 y el promedio es de 10.000. Si se dan cuenta, el promedio es de 10.731, que ya se parece a este. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Si alguien dice que saca el promedio, ¿sí? Yo saco el promedio. ¿Sabes qué? Porque me topé que una parte tengo más grande la cimentación, otra más bajo. Aquí sí ya no la puedo mover, ¿no? ¿Sí? Que en mi cimentación, si yo voy a calcular mi cimentación, lo voy a calcular con 12.000, ¿sí? Y lo meto parejo, ¿sí? O alguien también puede decir su criterio, ¿sabes qué? Yo hago
hago este criterio de 12.995 más los 8.467, y esto lo divido entre 2, y otro sacamos el 12.995 más 4.467 entre 2, y me da esto, 10.731, que ya se parece mucho a esto, ¿no? La diferencia ya es muy, poquita, casi de 110 kilos, ¿no? Entonces, vean que al final de cuentas, esta metodología, el número 1, sí es buena, pero estén conscientes de que cuando tenemos cargas puntuales, te va a incrementar la carga P en ese sentido. Y pues lo que la mayoría deducía es que sí me está haciendo muy, muy grande mi cimentación. Sí, porque lo estás concentrando nada más en la altura que se marca para generar los 45 grados. O sea, esta carga puntual P, para la primera teoría dice que después de los 270, este muro ya no lo siente. ¿Sí? Después de 270, este muro ya no carga la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los esfuerzos se concentran nada más en esta zona, y también eso es válido. ¿Sí? Pero también es válido que también alguien haga esto y lo haga esta su cimentación, o también es válido que alguien haga esto porque tiene 2 tramos y haga el promedio, ¿sí? O alguien simplemente dice, no, ¿sabes qué? Yo diseño con este, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? También es válido, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Pues les comentaba a ustedes que en las cimentaciones no podemos decir si están bien o están mal sus cimentaciones, porque simplemente al final de cuentas es su criterio, ¿no? Lo que ustedes ya aplicaron, ¿no? ¿Sabes qué? Por mi cálculo me dio, me dio 50. Por ejemplo, a mí me dio 50 por números, pero por ejemplo, Edgar Ramos dice, pues yo le pongo 70, ¿sí? Y a lo mejor ya mi diseño final, Enrique Esteban, dice, no, pues yo le pongo 75, ¿sí? Y dice a lo mejor Isabel, ¿sabes qué? Yo le pongo 80, ¿sí? Al final de cuentas, todos sacaron un valor, pero cada quien como va a colocar su cimentación ya son libres de ustedes colocarlo de acuerdo a su criterio. Claro está que el que es más grande, decimos que tiene un poco de factor de seguridad un poco más, más grande, vamos a decir, por cualquier cambio de estructura que pueda haber hecho, o porque pues, no tenemos capacidad de carga del suelo, pues está un poquito más, más seguro. Su desventaja, pues va a ser un poco más caro, ¿sí? El que le puso con 60 o 70, ¿qué tiene? Pues que posiblemente si no hay mecánica de suelos, pues ahí está la duda de que posiblemente, pues si la capa de carga con la diseñó no fue la correcta, pues posiblemente puede haber algo, o en algún momento un cliente quiere aumentar en otro piso, pues ya no va a resistir. Entonces, al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Es como les comentaba yo, en concreto, ¿sí? Cuando decíamos en concreto, y platicamos en concreto, por ejemplo acá, por cálculo, a mí me dio una, por H de 15, ¿no? Alguien, si yo le pongo de 12, no puede ser porque mínimo es 15, ¿sí? Alguien, pues si yo le pongo 20, pues adelante, es su criterio de colocar de 20. Alguien puede decir, ¿sabe qué? Yo me salió a cada 24, lo dejo a cada 24, ¿sí? Alguien dice, ¿sabes qué? Yo lo dejo a cada 20. Alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Yo, mi criterio, ¿sí? Lo dejo a cada 15, ¿sí? Por ejemplo, o sea, puede ver, ya hay consideraciones de diseño y cuestiones de armado, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede pasar, ¿no? O sea, y ustedes son libres de poder escoger determinado valor, siempre y cuando no sea lo que te marque el cálculo, ¿sí? Si alguien dice, le pongo de 30, pues no, porque aquí te dice que son 24, ¿no? Si dice 25, posiblemente puede decir, para algunos ingenieros, yo en mi caso, si me dicen que es 25, pues aceptarle 25, yo en lo personal, porque digo, ya tiene tantos factores de carga, 1 centímetro no te va a ver la diferencia, ¿sí? Si te vas en el estricto de conocer las capacidades de carga o momentos resistentes, entonces no te va a cumplir en ese caso, ¿no? Pero pues ya es cuestión de un criterio, ¿no? Entonces aquí puedes decir, ¿sabes qué? Yo lo dejo con 15. Y pues adelante, se acepta. Alguien que lo deja con 20, también se acepta. ¿Sí queda claro? Entonces así es también en las cimentaciones. Se debe más a su propio criterio, ¿sí? Claro está que cuando hay mala bajada de cargas, pues entonces está hecho toda la mala cimentación, ¿sí? Eso es lo que nos indica, independientemente de la bajada de carga que ustedes hagan, ¿no? Una de tributaria, unas cargas puntuales,
y lo checamos con el SAP. A partir de la otra semana checamos con el SAP y lo platicamos, ¿no? No les han dicho nada a ustedes si va a haber suspensión o no. ¿El lunes? No, Inge, no se sabe nada. No, bueno, pues ahí estamos en el grupo. Por cualquier cosa que nos digan, pues ya les avisamos en el grupo, ¿no? En el WhatsApp. Entonces, no sé si hay un comentario, alguna duda. ¿Sí quedó claro tu duda que preguntaste ahorita qué pasaba con las cargas en la cimentación? ¿Qué es lo que pasaba? Ok. ¿Los más comentarios? Una pregunta, Inge. Sí, dime. En el modo que analizamos, bueno, en mi caso, a mí me salió 12.17 toneladas. Ajá. Sí, es parecido a lo que sacamos acá, ¿no? Ajá, pero a mí, en el modo del eje 4 al 5, ah, caray. Bueno, no sé, el que está en medio. ¿Este? Ajá, ese me salió a mí más grande, me salió de 15.68 toneladas. Ahora, para el diseño de cimentación, yo tomé esa carga, ya que era la mayor. Sí. Y bueno, en cuestión de la mampostería, en la central me salió bien. Se cumplía que el BR sea mayor que el BU. Ok. En el lindero no. Ok. No sé qué pasa ahí, si proponer alguna columna o algo que reduzca la carga. Ok. Acá, por ejemplo, esta la realizaste por central, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Es central. Ya lindero no puede ser aquí porque está dentro de la construcción. A lo mejor si hiciste la revisión por lindero, es como una revisión que hiciste, ¿no? Y Cierto, después cierto. no cumple, ¿sí? Cierto. Entonces, lo ideal es que sea central, porque está dentro de la estructura. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Ah, entonces sí, ya no hay problema. Sí, sí, o sea, aquí nada más también. Aquí también fíjense que hay detallitos hasta que acabas de comentar. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, acá, alguien puede haber dicho, yo dije que todo esto fuera del lindero, nada más lo alrededor. Sí, todo fuera del lindero. Entonces, va a haber casos ya en la práctica que aquí tienes todavía tu patio. Sí, aquí es tu patio. Sí, va a haber casos. Entonces, uno decide, ¿lo dejo de lindero o lo dejo de central? Ya depende de uno, ¿sí? Nada más que hay unas cosas que siempre les comento yo a ustedes, ¿sí? Que hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, vamos a pensar, tengo este muro, ¿sí? Y yo coloqué aquí mi cadena, ¿sí? Y aquí tengo mi corona de cimentación y tengo aquí mi cimentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a volver hacia aquí igual, hago el mismo, mi muro, ¿sí? Y tengo mi cadena, y tengo aquí mi corona, pero ahora lo pongo de este lado, ¿sí? Como si fuera uno de lindero, ¿sí? Así más o menos, ¿sí? Entonces, también eso hay que tener cuidado cuando lo construyes, porque ¿de qué depende del nivel de piso? Alguien puede decir, ¿sabe qué? Mi nivel de piso, no sé, vamos a pensar, lo voy a tener acá, por ejemplo, por X cosas, este es mi nivel de terreno, ¿sí? Y aquí, pues, mi nivel de piso, pues, tal vez esté acá, por ejemplo, ¿sí? Aquí ya es mi nivel de piso, de piso terminado, en la casa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, alguien la va a poner acá, ¿sí? Acá, o sea, y aquí sigue igual mi nivel de piso terminado. Entonces, ¿qué pasa? Que el terreno, como les comentaba yo, siempre suponemos que es plano, pero nunca es plano, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí únicamente va a tener un detalle, ¿sí? Por ejemplo, esta va a tener un detalle. ¿Cuál va a ser el detalle? Que aquí se va a ver un inglete así, este inglete, luego se va a ver un remetimiento y se va a ver la cadena, por ejemplo. Y eso se va a ver todo alrededor de la casa, ¿sí? Dependiendo de este nivel, ¿sí? Y aquí, no, aunque tenga aquí todo el nivel, aquí en este caso está acá, ¿qué es lo que va a observar el cliente? Que va a ver que todo eso está parejo, ¿sí? O sea, todo esto está parejo, una cara, y aquí va a haber como un pequeño inglete, y la verdad esto se ve feo, ¿sí? Esto se ve feo, y esto, aunque se vea esto, pero se ve poco de la mampostería, y se ve la cadena,
¿sí? Entonces, eso también nos indica que la toma de decisión de decir, ¿sabe qué? Como le comenté, el caso de que aquí esté un patio, yo decido, ¿sí? Si lo dejo central o lo dejo de lindero, por el caso que le estoy comentando. Si lo dejo de central, por ejemplo acá, porque aquí es mi patio, si yo salgo por fuera de la casa y mi nivel de terreno queda aquí abajo, ¿sí? Voy a ver siempre un pequeño inglete de la mampostería, siempre, ¿sí? Y si yo lo hago de lindero, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, voy a ver nada más recto la cara de la cimentación, entonces ya es un aspecto visual de cada quien, ¿no? O sea, esto pues una cara recta, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener una cara recta y esta es una cara con un inglete, ¿sí? Entonces, esto, a algunos no les gusta, a algunos dueños que se vea así con un inglete, porque el terreno pues no es al mismo nivel. Y pues yo creo que si se va a ver y el nivel de terreno es mucho más arriba, por ejemplo, el de piso es mucho más arriba que el nivel de esto, por ejemplo, que es del suelo, ¿sí? Entonces ya uno toma decisión que me conviene, el lindero central. Aquí en tu caso, por ejemplo, y eso, fíjate que eso es lo que normalmente pasa a veces, ¿no? O sea, es una pregunta que pasa, ¿no? Vamos a pensar, alguien dice, ¿sabe qué? Yo aquí necesito meter un muro por diseño, por ejemplo, porque ya hice todo eso, estoy haciendo una reestructuración y meto un muro, y alguien dice, ¿sabes qué? Para no romper los dos lados, lo meto hacia un lado, ¿no? ¿Sí? O sea, ya está, esto ya tiene un piso, y le vas a meter un muro porque le hace falta por diseño sísmico, pero hace falta cimentarlo, ¿sí? Entonces tú dirías, aunque está dentro de la casa, dirías, ¿en dónde lo pongo? ¿En el centro o el lindero? Ya te diste cuenta que si lo haces lindero, por la cara que tiene, no va a cumplir, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Ah, pues lo meto central, ¿sí? Entonces, eso también tiene mucho que ver, pero ya, ¿cómo ves tus números en cuanto a tu cálculo? ¿Se queda claro? Sí, gracias, Inge. Ok. Entonces, eso ya también queda un caso, ¿no? Entonces, aquí pues prácticamente lo estoy aumentando. Al final de cuentas son casos que se pueden dar y ustedes le van a dar una solución, ¿sí? La primera, que alguien dice, ¿sabes qué? Concentré mucha carga, pues le meto una zapata, ¿sí? La segunda, yo lo calculo por áreas tributarias, saco mi área en el AutoCAD y lo calculo de esa manera. La tercera, ¿sabes qué? Yo hago mis cargas puntuales y voy con la carga más grande, ¿sí? Y ya en sentido, ¿sí? ¿Claro? Entonces, si no hay más comentarios, nos vemos, si hay clases el lunes y si no, pues hasta el martes, ya ahí comentamos en el grupo. ¿Ah, claro?